Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de una serie de problemas que son frecuentes en los niños y en las niñas menores de 2-3 años. Concretamente vamos a hablar de la fiebre, vamos a hablar de las anginas, vamos a hablar de la bronquiolitis y también trataremos el tema de los vómitos y las diarreas. La idea es que cuando un bebé, cuando un niño o una niña tenga uno de estos problemas, sepamos cómo debemos de actuar y cuándo debemos consultar con el pediatra. Para todo ello tenemos en el plató a Rosa Pérez, que, hola Rosa, es pediatra en el Centro de Salud de la Flota. Gracias por venir, Rosa. María José Olmos, que es pediatra, pero en el Hospital de los Arcos. Sí. Y también eres profesora de la UCAM en pediatría. Sí. Gracias por venir, María José. Gracias por invitarme. Pilar Díez, que es la jefa de servicio de pediatría del Hospital de los Arcos. Muchas gracias por venir, Pilar. Y José Luis Alcaraz, que es pediatra de nuestro querido Hospital Virgen de la Risaca. Gracias por venir. Encantado. Vamos a dar paso, en primer lugar, a una serie de preguntas que se hace la gente en la calle sobre los temas de los que hemos dicho que vamos a hablar. ¿Cómo reaccionar a la primera fiebre de un niño? ¿Y cuándo sería conveniente introducir el huevo en la alimentación del bebé? ¿Cuándo debemos de llevar un niño al médico? Todas estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Vamos a empezar contigo, José Luis, que eres después, quitándome a mí el único varón que hay aquí. Vamos a ver, ¿por qué a los niños pequeños cogen tantas infecciones? ¿Es que tienen las defensas bajas o no? Pues es muy sencillo, Juan. Cuando los niños nacen con un sistema inmune virgen, no han tenido contacto con ningún germen. Cuentan con las defensas que les transfieren los anticuerpos que les transfiere la madre durante el embarazo y que permanecen en su cuerpo durante los primeros meses, y poco a poco, conforme el niño va creciendo, el lactante va creciendo, pues va entrando en contacto con diferentes gérmenes, sobre todo virus, que van provocando las consiguientes infecciones con sus correspondientes síntomas, mocos, tos, síntomas digestivos. Esto pues se ve mucho más exacerbado si el entorno es la guardería, donde siempre va a coger muchas más infecciones. Esto no significa que tenga las defensas bajas, sino que es normal el presentar todos estos síntomas, estas infecciones, como consecuencia de ser la primera vez que entramos en contacto con un determinado germen, que además probablemente nos proporciona una inmunidad para no volver a pasar esa infección durante el resto de nuestra vida. O sea que realmente no es que tengan, los niños pequeñitos no es que tengan las defensas bajas, es que entran en contacto con gérmenes que es la primera vez que se ponen en contacto. Efectivamente. Y Pilar, ¿cuándo se considera que un niño o una niña tiene fiebre? ¿Y dónde deberíamos tomarle la temperatura cuando son tan pequeñitos? Bueno, yo en primer lugar quiero recalcar que la fiebre en sí no es una enfermedad, que la fiebre es una manera de reaccionar del niño ante la infección, ¿vale? Por lo que habéis comentado vosotros, que tiene su sistema de defensas, está bajo, pero de manera fisiológica. Se considera fiebre por encima de 38 grados, a partir de 37,5 se considera febrícula, entre 37,5 y 38, y por debajo de 37,5 la temperatura se considera normal. La temperatura se debe tomar en casa, se debe tomar con un termómetro digital, porque los termómetros esos antiguos de mercurio ya están obsoletos. Se deben tomar, se puede tomar por debajo de 3 meses en el recto, o si no, pues más apropiadamente la temperatura axilar. O sea que realmente cuando eso que tienen 37,2, 37,3, eso es normal. Eso es normal, 37,2, 37,3 es normal. Cuando esta temperatura, que parece que por encima de 37 se considera que 2 decimitas y tal, alarma un poco, lo que hay que hacer casi siempre es de desabrigarlos, porque la mayor parte de las veces que a lo mejor están con un exceso de abrigo, sobre todo los niños pequeños, y esas decimitas que no se consideran fiebre, un poquito más altas de 37, pues pueden estar justificadas por eso. Ha hecho una observación demasiado abrigados. Me parece muy interesante el hecho de que yo siempre digo que los bebés pequeños en nuestra zona, en nuestro medio, en el mundo occidental, ni pasan frío ni hambre.
Porque es que van siempre abrigadísimos de más. Es una percepción que tenéis también. Es una costumbre muy extendida. Que no pase frío el niño, y para que no pase frío lo asamos. Y tú ves una madre que no va demasiado abrigada y el niño lo lleva muy abrigado. Y yo siempre les digo a las madres, tienen que ir como vas tú. Tú vas de manga corta, tú vas con mangas de camisa, pues el bebé lo mismo, un body, pero no tiene por qué ir con el jersey, el gorrito, que muchas veces, y sobre todo los pies, que la gente es que lo de llevar un calcetín, yo creo que no se los quitan ni en agosto a 43 grados, porque el calcetinito puesto, me refiero en bebés pequeñitos. Ya, pero que se deben quitar, ¿no? Y pues ponerlo claro, bien, como digo, como fresquito y cómodo. Como tú has dicho, como cualquier persona adulta, ¿no? Claro, exactamente igual. Son pequeñicos, pero no son tontos. Claro, vamos. claro. Quiero decir que igual que cualquier otra persona. Exacto, exacto. Pero aquí yo he observado eso, que habitualmente. Rosa, ¿siempre hay que bajar la fiebre o no? Imaginemos un bebé que tiene 38,4, que ya es fiebre, por lo que nos va a contar Pilar. ¿Hay que bajársela o qué hay que hacer? Pues realmente no hay que tratar la fiebre, lo que hay que tratar es la enfermedad subyacente que produce la fiebre. Sí, el niño tiene fiebre, pero tiene buen estado general. Sobre todo en los lactantes más pequeños, muchas veces la fiebre puede ser un signo de alarma en un bebé de menos de 3 meses. Hay que comprobar que no sea por una falta de hidratación o por un sobrecalentamiento, y en principio si el niño tiene buen estado general, estamos hablando de un niño de 1 año, de año y medio, que tiene 38,2 y que el niño está corriendo por el salón, por lo que hay que darle líquidos y vigilar. Y no darle nada. Vigilarlo por si después viene alguna cosita. Pero que de entrada, por tener 38... La fiebre no es una enfermedad. Vale. Pero aunque no es una enfermedad... Es un signo que nos habla de que algo está pasando. Sí, pero que si está jugando si tiene por buen estado general, no hay por qué tratar. A esperar y ver la evolución. María José, hay veces que la fiebre puede provocar convulsiones, y si se presenta una convulsión, ¿qué deberíamos? Que entonces sí que es un tema más serio que habría que hacer. Hombre, sí, eso sobre todo asusta mucho a los padres, ¿vale? Es una cosa que entiendo que provoca mucha ansiedad y mucho estrés el que un niño convulsione por la fiebre. Hay que decir que no siempre la fiebre va a provocar convulsiones, sino que eso es más bien una predisposición individual. Solamente un pequeño porcentaje de niños, entre el 2 y el 5%, son los que van a tener convulsiones secundarias a la fiebre, y en la mayoría de los casos, hasta la mitad de estos niños tienen antecedentes familiares de haber tenido sus padres o sus hermanos también este tipo de crisis con la fiebre. Y lo más importante que tienen que saber los padres es que esto no le va a provocar ningún daño en el cerebro ni nada de eso. Generalmente suelen ser crisis autolimitadas que duran poquitos minutos y tienen que mantener la calma lo primero. Y sobre todo hay que evitar que el niño se golpee por tener la convulsión, si es posible colocarlo tumbado de lado por si vomitara, y no meterle nada en la boca, que eso es un error que muchas veces se oye entre la gente, que dicen, uy, tiene una crisis, hay que sacarle la lengua para que no se la trague. Eso es un error, hay que intentar que la boca esté libre y que no tenga nada dentro de la boca. Y normalmente, como he dicho, suelen durar poquitos minutos, y después sí que hay que consultar con un médico para que vea cuál ha sido el origen de este proceso de la convulsión febril secundaria a la fiebre. O sea que lo primero y más importante que para mí que has dicho es que primero tranquilidad. Sí, lo más importante. Y segundo, no meter nada en la boca, no tocarlo, nada más que evitar intentar evitar que se haga daño él por la convulsión. Sí, colocarlo tumbadito de lado. Hombre, a veces, si la crisis no cediera en 5 minutos, pues sí que tienes que ir a un servicio de urgencias, pero incluso se recomienda más que llames a emergencias, al 112, y que no cojas tu coche, porque a lo mejor con los nervios y todo eso hasta puedes sufrir un accidente de tráfico, porque es normal que una persona se ponga muy nerviosa en estas circunstancias. No es ninguna broma lo que estás diciendo, lógicamente te pones histérico. Claro, entonces mejor casi llamar al 112 y que vengan el sistema de emergencias a ayudarte si se prolonga. Si no normalmente, como digo, suelen ser autolimitadas y duran poquitos minutos y se van a resolver y no van a provocar ningún daño en el niño. Por eso tienen que estar los papás tranquilos. Tranquilidad. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos, donde nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra diarrea, amigdalitis y bronquiolitis.
Muy buenas. Hoy vamos a hablar de las enfermedades de la infancia, de los niños. Y anda que no tenemos que sufrir con estos peques, porque como nacen y no hablan y tampoco llevan un manual de instrucciones para que podamos seguir, además cada niño lleva su propio manual. No podemos pasarle unos padres a otros el manual. Hay que ir construyéndolo pasito a pasito, experiencia tras experiencia y con mucha paciencia. Dirán, son cosas de la infancia. Por cierto, infancia, ¿de dónde viene esta palabra? Infans, in, que no sabe del latín, y fans del verbo fari, que significa hablar, que es el que todavía no habla. Más que el que todavía no habla, el que todavía no tiene la capacidad de expresarse en público. Y esto en Roma sucedía hasta los 7 años aproximadamente, en el que eran conducidos los niños a la escola o al ludus, con el magíster, a aprender. Una de las enfermedades más típicas de la infancia es la diarrea, que es una palabra que viene del griego. Dia es una preposición que significa a través de, y reo es el verbo fluir, que a través de ya se sabe dónde fluye lo que también se sabe. Algunos podrán pensar diarrea mental, pero eso es cuando son adultos, cuando son pequeños es lo que es. Otra de las enfermedades es la amigdalitis. Amigdalitis viene de amigdalé. Amigdalé en griego significa almendra, y la finalización itis es el compuesto latino que significa inflamación, inflamación de la almendra, bueno, de una cosita que tienen ahí, que tenemos ahí todos, que se parece seguramente a una almendra, por eso los griegos ya le pusieron este nombre. Bronquiolitis, otro de los términos, aunque este es un poco híbrido, porque bronquion es del griego que significa conducto hacia los pulmones, y tiene un diminutivo olum, que es pequeñito, es decir, las ramificaciones finales en las que terminan esos bronquios, y el mismo itis, que significa inflamación. ¿Qué de enfermedades que tenemos que sufrir? Menos mal que están los profesionales de la medicina para ayudarnos. Precisamente el pediatra es el que se ocupa de estas enfermedades de estos niños. Pediatra viene de pais, paidos, que significa niño en griego, y iatros, que significa médico, como geriatra, de geron gerontos, que es anciano, pues es el médico de los ancianos, pues pediatra, el médico de los niños. Palabras de médicos. José Luis, antes nos comentaba Rosa que si un niño pequeñito, una niña, tiene 37,3, 37,4 y está jugando por el salón o tal y no nota nada, observación y no hacer nada. Pero mi pregunta ahora, ¿y si tiene fiebre y el niño ya se encuentra molesto? Es decir, llora, se queja, no le ves como de normal. ¿Qué medidas físicas podemos tomar para bajar esa fiebre? Pues las medidas físicas son todas de sentido común. Mantenerlo en un entorno cómodo, confortable, es decir, si está con fiebre no nos lo bajamos a la playa, al sol, por ejemplo, sino lo mantenemos en casa, donde él se pueda encontrar cómodo. Como ya se ha comentado, es muy importante desabrigarlo lo máximo posible, lo que él o ella se pueda encontrar cómodos. Hay momentos de la fiebre, cuando está subiendo la fiebre, están con tiritona, que a lo mejor necesitan sentirse un poco abrigados, a lo mejor los puedes cubrir con una prenda un poco ligera, pero en general hay que buscar tenerlos lo más desabrigados posible. Y por último, lo más importante de todo es la hidratación. Con la fiebre es muy importante mantenerlos bien hidratados, es decir, a conciencia estar ofreciéndoles líquidos fresquitos, si es posible, de forma frecuente. En eso Rosa insistió también, hidratación. Y el por qué es tan importante, ¿es que tienen mucha facilidad de deshidratarse simplemente por un poquito de fiebre? Por un poquito de fiebre no, pero la fiebre provoca aumento del metabolismo, provoca aumento de las pérdidas insensibles, es un estado que provoca que necesiten más líquidos, entonces muchas veces se acompaña de procesos, diarrea, vómitos, entonces es muy importante incidir siempre en esa cuestión. Y Pilar, ¿cuándo deberíamos de usar antitérmicos? Y otra cosa, ¿es correcto alternar antitérmicos? Sí, hombre, los antitérmicos ya lo hemos comentado antes, bueno, que en primer lugar ante una fiebre, la fiebre no es una enfermedad, lo que hay que hacer es hidratar bien al niño, desabrigarlo, y el uso de antitérmicos es cuando ya el niño pues está muy incómodo, tiene muy mal estado general. Me has preguntado si se pueden alternar. ¿Qué antitérmico usáis habitualmente? Normalmente los antitérmicos más usuales en pediatría son el ibuprofeno y el apiretal y el paracetamol, perdón. Entonces, estos son los otros antitérmicos más usuales. Normalmente es una cosa que se hace de forma muy pautada, sí, de rutina en muchas familias, muchas madres, pero no hay una evidencia científica de que el uso, alternar los antitérmicos sea una pauta eficaz.
Sin embargo, lo que sí podemos encontrar son más efectos secundarios, por lo cual no hay una evidencia que se deban alternar. Pero hay veces que, por ejemplo, para el dolor en adultos, en adultos, a veces para el dolor, pues, por ejemplo, una persona, un dolor moderado, ¿no? Pues se toma un paracetamol y como hasta las 6 u 8 horas no puede tomarse el siguiente, si a las 3 horas sigue con el dolor, entonces mete un ibuprofeno. Esto en el caso de los niños y en el caso de la fiebre no es correcto. No es correcto. No se deben estar alternando porque al revés lo que más podemos encontrar es que se potencian los efectos tóxicos. Entonces los niños lo que hay que hacer es lo que hemos comentado antes, hidratarlos, desabrigarlos y que estén cómodos. Y como hemos dicho antes, ¿no? Que la fiebre tampoco era un síntoma que nos debería preocupar tanto, pues que podemos a lo mejor con un solo antitérmico aguantar nuestras 8 horas en nuestro periodo para no sobredosificar, ¿no? Sí, pero esto que parece una tontería, yo creo que es un tema muy importante porque yo no tengo niños pequeños, espero tener nietos algún día, pero sí que he visto a muchos padres con bebés pequeños darle paracetamol, 3 horas ibuprofeno, 3 horas para... Es una práctica muy extendida, pero no es correcta. No es correcta. Es más que sumas efectos secundarios que en sí lo que está resolviendo. Pues ya es una cosa práctica que le hemos dado a nuestros espectadores. Y Rosa, vamos a ver, un bebé que tenga fiebre, ¿qué no se debe hacer? Por ejemplo, ¿se deben bañar en agua tibia? No. Vale, a ver, claro y conciso. No. No, pero esto es una cosa que antes siempre se decía. Sí, pero claro, las cosas cambian y no hay tampoco... Yo, volviendo un poquito al tema de antes, yo creo que hay que tener claro, la familia tiene que tener claro que la fiebre no es mala, hay que perder el miedo a la fiebre, que el niño hay que hidratarlo, que el niño hay que vigilar signos de mal estado general y sobre todo usar un antitérmico si es necesario pautarlo. Tú tienes un paracetamol que puedes usar cada 6 horas, incluso si tienes miedo a un niño que está con 39 lo puedes volver a dar a las 4 horas, porque las dosis que damos en primaria no son las dosis máximas que luego se pueden poner en el hospital. Entonces el niño no se le debe de poner paños de agua fría ni se le debe de meter en agua fría a la bañera como hacíamos, y es verdad que eso lo hemos indicado anteriormente, pero no, el niño regula más la temperatura y por eso a lo mejor hay niños que tienen como más subida, ¿no?, de la fiebre, pero claro, tanto es malo es la subida como un bajón. Ya no, pero esto, los programas estos yo creo que son muy interesantes en el sentido de que cosas que uno ya tiene en la tradición, que parece que son axiomas, que siempre ha sido así, y ahora se ha comprobado que no. A nosotros, a los endocrinos, muchas veces nos dicen, pues si antes decían que las sardinas eran malas y ahora son buenas, a ver, ¿en qué quedamos? Los huevos, tal o cual, ¿sabes? Entonces, esto es interesante para que la gente realmente comprenda, bueno, pues que la medicina avanza y que los estudios demuestran que cosas que estábamos haciendo que no eran correctas, ahora podemos hacerlas mucho mejor. Sobre todo es que te provoca mucho disconfort, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido fiebre recientemente y si a mí me meten en la bañera con agua fría, de verdad que no me dejo, ¿sabes? Entonces a los niños muchas veces nos aprovechamos un poco que son pequeños y les hacemos cosas que no haríamos a nosotros mismos. No, es una puntualización que está bien. Imagínate que tienes frío y te dicen, no, y ahora a la bañera. Sí, vas con agua fría. Nada más que quieres estar tapadito, ¿no? Con la manta, ¿no? Y te metes en la bañera, no. Y María José, ¿cuándo un bebé con fiebre, cuándo deberíamos de ir a urgencia, en qué circunstancias, o consultar con el pediatra, pero digamos no dejarlo para 2 o 3 días? Pues mira, si son menores de 3 meses, ¿vale? Cuando tienen fiebre hay que consultar, estamos hablando de fiebre más de 38. Sí. Entonces hay que consultar con el pediatra, ¿vale? Y bueno, más o menos... Consultar quiere decir, tiene 38 y medio y son las 8 de la tarde. Hombre, ¿Deberíamos de consultar con el pediatra y no esperar al día siguiente? Si es menor de 3 meses es recomendable que lo vean sin mucha demora, ¿vale? También y los niños más mayorcitos, ¿no? Ellos ya pues sí que depende un poco del estado general del niño, no de la fiebre como hemos dicho antes. Entonces en circunstancias, por ejemplo, en el que además de tener fiebre el niño tiene mal estado general o asocia otros síntomas como puede ser dificultad para respirar, vómitos que no le permiten tolerar los líquidos como hemos dicho, una cefalea intensa,
todos estos síntomas son síntomas que son síntomas de gravedad y entonces en ese momento sí que hay que ir a urgencias. Y en cambio, si por ejemplo tenemos un niño que es más mayor, que tiene fiebre de bajo grado, estamos hablando de 38, 38,5, con buen estado general, de corta evolución y encima se asocia a leves síntomas catarrales, pues hay que pensar que es un catarro y no es necesario llevarlo al pediatra, salvo si la fiebre se prolonga más días. Esta pregunta que te voy a hacer, José Luis, creo que me sé la respuesta por lo que había estado contando, pero de todas maneras te la voy a hacer. ¿Una fiebre alta indicaría enfermedad grave y la fiebre poco alta enfermedad leve? No. Vale. Rotundamente no. Vale, no, he dicho que creía que me sabía la respuesta por lo que estáis contando. Yo creo que hay que intentar desterrar esta asociación un poco de la conciencia de la gente. Estamos aquí hablando de fiebres, de infecciones, y la causa más frecuente de fiebre en la infancia son las infecciones víricas, por más del 95% de las ocasiones. Y las infecciones víricas pueden provocar fiebre alta en muchas ocasiones. De hecho, la gripe, por ejemplo, que es el paradigma de las infecciones por virus, pues cursa con un cuadro de fiebre alta de una semana de evolución. Así que en la inmensa mayoría de veces, un niño con fiebre alta probablemente tenga una infección vírica. Dicho esto, es cierto que las enfermedades producidas por bacterias cursan generalmente con fiebre de alto grado, 39-40, pues con más frecuencia que las infecciones por virus. Y que es prácticamente imposible pues que ni tanto los profesionales como los padres no le prestemos más atención a un proceso febril de alto grado, de 39-40, que a un proceso febril de bajo grado. Pero eso no significa que cuando nos encontremos una fiebre de alto grado necesariamente tenga que ser una enfermedad grave, ni mucho menos que necesite antibióticos. De hecho, en la inmensa mayoría de veces no será así. Sí, bueno, has dado un dato de que el 95% de las infecciones en los bebés son virus, ¿no? Ese dato es correcto, claro, sí. Y para los virus no se tratan con antibióticos, con lo cual en un 95% de probabilidades, sin hacer nada, excepto hidratación y los cuidados tal, estaría acertando, ¿no? Hay que vigilar la evolución, algunas infecciones se pueden complicar, pero en la inmensa mayoría de ocasiones se van a resolver solas. Vamos a ver, Pilar, vamos a centrarnos ahora en las infecciones del aparato respiratorio. Vamos a imaginarnos un bebé, pero que ya no es que tenga fiebre, es que tiene catarro, o sea, ya está acatarrado, se le notan los moquillos, tose un poquito y no tiene fiebre. Y vamos a poner ese caso. ¿Qué debe hacer el padre o la madre en esas circunstancias? Un catarrico de poca cosa sin fiebre. Bueno, un catarro de vías altas, la causa más frecuente, bueno, se caracteriza por rinorrea, estornudos, tos en ocasiones. Entonces, el catarro de vías altas normalmente, como ha dicho antes José Luis, la etiología más frecuente es vírica. Entonces, puesto que es vírica, no hay que dar ningún tratamiento antibiótico y el tratamiento sería sintomático, es decir, de los síntomas que presente. En primer lugar, normalmente se suele cursar con rinorrea, habrá que hacerle lavaditos de la nariz con suero fisiológico, habrá que hidratar bien al niño y en el caso de que presente fiebre, pues ponerlo en un sitio cómodo, desabrigarlo y darle antitérmicos si procede porque tenga una fiebre muy alta. En general hay que dar tratamiento sintomático, que será lavados nasales con suero fisiológico, hidratarlos bien, desabrigarlos y poco más. Y esperar, y ver evolución siempre, observación, sí. ¿No? Lo más importante es el estado general. Si vemos que el niño presenta dificultad respiratoria, que tiene pitos, que tiene mal estado general, fiebre muy alta, sobre todo si el niño es muy pequeñito, pues entonces sí que debe consultar al pediatra. Pero si no se dan esas circunstancias, con hacerle lavados nasales y hidratarlos muy bien, porque lo que mejor fluidifica el moco es el agua y la humedad. Entonces, pues el tratamiento es sintomático y antibióticos en principio nunca. Que la gente muchas veces, pues eso, las madres demandan, no se va a curar si no damos un tratamiento antibiótico. Este sí que es un diagnóstico 100% de etiología vírica. Pero es muy raro ahora como esto lo has dicho en la tele, tiene un gran impacto. Es muy raro que haya una etiología bacteriana, salvo una sobreinfección, pero ya el niño se encontraría peor. Lo más importante en pediatría siempre es la exploración, el estado general del niño, más que en sí los síntomas. Y la mayor parte de las infecciones son de tipo vírico, como han dicho mis compañeros, y entonces los tratamientos siempre son sintomáticos, porque el tratamiento etiológico de un virus raramente existe un tratamiento específico. Muy bien. Rosa, te llegan un bebé con las mismas características, pero tú en la exploración ves que tiene una amigdalitis y que tiene placas.
¿Cuál es el tratamiento? Bueno, difícilmente un bebé va a tener una amigdalitis. Sí. Vale, bueno, vamos a poner uno de 2 años. Vamos a poner uno de 2 Porque años. los bebés no han desarrollado todavía el tejido amigdalar, entonces lo que podemos ver son unos pilares enrojecidos. ¿A qué edad? Por ejemplo, a los 3 años ya sí A partir pueden- de los 3 años. A partir de los 3 años. Bueno, pues uno de 3 Bien, años. nosotros tenemos claramente en la consulta una prueba rápida para hacer un test de estreptococo A, que eso nos va a indicar... Explícanos lo del Sí, estreptococo. pues eso con una especie de palito como el de limpiar los oídos, hacemos cogemos una muestra de donde está la secreción blanquecina, Sí. y eso es un test rápido que se hace con un reactivo y Y como te- un test, casi como un test de embarazo. En Sí. 5 minutos sabemos, sale el control, si lo hemos hecho bien, y sale unas rayitas y ahí hay una bacteria. Vale, Eso es muy importante. es muy importante porque ese niño que sería el único caso de una amigdalitis estreptocócica donde habría que dar antibiótico, todo lo demás es vírico. Todo lo demás es vírico, Vale, aunque vale. tenga la amígdala tremendamente inflamada. Y con placas. Y con placas, también Vale. puede ser vírico. No, yo insisto porque También cuando la puede gente ser cuando ve vírico. placas No puede asociar placas a y- bacterias. Eso es. Vale. Eso es. Y también creo que es muy interesante la aportación esa de que en la consulta disponéis de un Sí. En las consultas para un diagnóstico rápido de ver si es un Y estreptococo, entonces ya que sería como el más. pautamos el antibiótico durante 10 días. Entonces ya sí un antibiótico y además 10 días. Sí, No una semana, 10 10 días. días. Vale, vale. ¿Y qué antibióticos soléis Normalmente damos amoxicilina, se Amoxicilina. puede dar penicilina, pero el tema de la penicilina es que hay que darla más veces al día, con lo cual, y el sabor, y entonces la amoxicilina Bueno. también es un antibiótico de elección. María José, vamos a ver, hay un término que asusta bastante al padre, a la madre en un bebé, que es el término bronquiolitis. Exactamente qué es la bronquiolitis y por qué hay que asustarse. Bueno, es normal que se asusten porque realmente pues muchas veces los niños con bronquiolitis pequeñitos pues requieren ingreso hospitalario, y de hecho hemos visto ahora en las noticias, ¿no?, que las urgencias y las UCIs estaban llenas de niños de bronquiolitis y los hospitales, entonces es normal que se preocupen. Pues la bronquiolitis clásicamente, ¿no?, se ha definido como el primer episodio de dificultad respiratoria y de sibilancias en los niños menores de 2 años. Pitos, ¿no? Sí, las sibilancias son lo que todo el mundo conoce como pitos. Y normalmente la causa más frecuente suelen ser infecciones víricas, como casi todo en pediatría, y el virus que más frecuentemente lo produce, el que produce las epidemias estas que pasan ahora en invierno, es el virus respiratorio sincitial, que se conoce también como VRS. Y bueno, nada, decir que eso, ¿cómo se identifica? Pues normalmente la clínica empiezan con un cuadro de catarral de vías altas, habitualmente, pueden tener un poco de fiebre, y progresivamente pues el catarro va dando lugar, bajándose al pecho, sí, y provoca inflamación de los bronquios, y entonces empieza el niño con dificultad respiratoria, con más tos, le cuesta respirar, puede tener, hay ocasiones en las que, sobre todo los más pequeñitos, pueden tener episodios más graves y pueden requerir ingreso hospitalario e incluso oxígeno. Pero los niños más mayores pueden pasar este episodio en casa sin necesidad de ingresar, que tampoco es que sea siempre... Los pequeñitos es porque los bronquios son muy finicos y claro, con muy poco moco tienen, sí. ¿no? Sería más o menos la explicación. Sí, la obstrucción, claro, la obstrucción no es igual que en el asma, porque en el asma normalmente lo que se produce es que el bronquio, hay una broncoconstricción, como que el músculo se cierra, ¿no? Y en el caso de la bronquiolitis, más que por la broncoconstricción, es por un aumento de las secreciones. Entonces se producen muchas secreciones y es el aumento de las secreciones en los bronquios que provoca como una especie de mecanismo de válvula, y el pito es porque los mocos se van moviendo. Por eso muchas veces estos niños más pequeñitos no responden a los broncodilatadores, al salbutamol, como los asmáticos en sí, sino que utilizamos otros tratamientos para esto. Pero que si ven a un niño, sobre todo una niña, si es pequeño, un bebé, sí, con que ya empieza con que el catarro se le baja y tiene cierta dificultad respiratoria y tiene pito, es un momento de que el pediatra lo vea con cierta premura, en ¿no? ese momento sí, hay que consultar con el pediatra. La dificultad respiratoria pues se reconoce pues porque el niño empieza a respirar más rápido, la respiración va mucho más rápida, eso se llama taquipnea.
Y luego también porque empieza a utilizar, como no tiene tanta fuerza para mantener esa respiración tan rápida, utiliza la musculatura accesoria y entonces pues se puede marcar el diafragma, se marcan las costillas, los músculos intercostales, también se puede ver retracciones aquí a nivel supraesternal, y en ese caso si aparecen estos síntomas en un niño sí que consultar en urgencias. Con cierta urgencia, muy bien. José Luis, si un bebé tiene una bronquiolitis, ¿tiene más riesgo de tener varias después o de tener otra? Esto se ha estudiado mucho y efectivamente en varios estudios se ha visto que cuando aproximadamente la mitad de los lactantes pequeños que pasan por una bronquiolitis sufren, algunos de ellos, pues eso, facilidad, predisposición para presentar episodios de vías respiratorias bajas, es decir, bronquitis de repetición en los primeros años de vida. Esto no es que se queden asmáticos, y es importante diferenciarlo, no quiere decir que el niño se quede asmático ni que vaya a ser asmático, sino que algunos de los niños que pasan una bronquiolitis siendo muy pequeños, pues en el segundo año de vida, en el tercer año de vida, pues van a tener algunos de ellos facilidad para tener más bronquitis. Solo los primeros años, hacia el cuarto o quinto año de vida, todos se resuelven y de repente con 5 años de vida ha pasado el invierno y no has tenido que hacer frente a ninguna bronquitis ni a ningún problema y son niños perfectamente sanos. Que el tener bronquiolitis no quiere decir que luego vaya a ser asmático. Eso es una idea clara que por lo menos me has dejado. Y has dicho una cosa, o sea que una bronquiolitis en un bebé sería como lo que es una bronquitis en un adulto, lo que pasa es que los bronquios son tan finicos que con una chispica de moco se tapona, más o menos, para aclararnos, sería una cosa... Para que nos entendamos, sí. ¿No? Para entendernos. Sí, para que nos entendamos, sí. Bueno, pues Pilar, ¿podríamos prevenir la bronquiolitis? Vamos a ver, respecto a la bronquiolitis, medidas preventivas son higiénicas. Cuéntanos. Si el bebé es menor de 3 meses y va a la guardería, no debería ir a la guardería. Si tiene hermanitos, un hermanito que esté con catarro, nunca debe acercarse a los bebés pequeñitos. Luego debe haber mucha higiene, pues con los chupetes, con todos los juguetitos que usan los niños, lavarlos con frecuencia. Si los hermanitos, no acercarse por lo menos a una distancia de 1 metro. Si son los padres, la madre o el padre los que están acatarrados, deberían usar mascarilla para estar en contacto con los niños. Importantísimo, no se debe fumar en casa, no se debe fumar nunca, pero para evitar también el riesgo, importantísimo no fumar. Intentar evitar ir a sitios donde haya aglomeraciones. En estos casos no se deberían ir así a urgencias donde haya mucha gente o ir en un momento en donde haya menos gente, no ir a centros comerciales, etcétera. Y básicamente es eso, medidas de un poquito, pues lo que es de higiene, lavar muy bien todo lo que son chupetes, sonajeros, etcétera, y usar mascarilla en el caso de que sean los padres que están. Acabas de repetir lo de la mascarilla y te iba yo a comentar algo sobre la mascarilla, porque yo creo eso está muy bien. De hecho, yo el otro día, por ejemplo, una amiga mía tenía gripe y me dijo, por favor, ¿viene a verme y tal igual? Digo, sí, pero voy con mascarilla. Y me llevé mi mascarilla y dice, no, hombre, por favor, tal. Digo, hombre, es que no tiene ninguna gracia. Claro. Que entonces, y yo a veces he visto personas que les da como corte ponerse la mascarilla. ¿Tú crees que en las casas, por ejemplo, si el padre o la madre de un bebé está acatarrado, se pone la mascarilla? Yo creo que... Debería ponérsela, no tiene por qué darle ningún apuro, ninguna vergüenza, no pasa nada. No, si no es apuro, pero lo que yo me refiero es que normalmente no se la pone. No se hace, normalmente no se hace. En el hospital llevamos unas medidas muy rigurosas de control de higiene cuando vamos pasando de una habitación a otra, porque se pega, por decirlo de alguna manera, muchísimo. Es decir, que son enfermedades muy contagiosas y en los niños, sobre todo los más pequeños, pues son enfermedades que pueden llevar un curso grave. O sea que más vale prevenir. El mensaje sería que cuando alguien esté acatarrado y tenga un bebé pequeño, que se ponga mascarilla, ¿no? Claro. Sería un mensaje claro que habría que hacer. Lavar muy bien las manos, los utensilios y mascarilla, porque se transmite por las gotitas de flujo. Y luego, pues los utensilios, por supuesto. Hay que cambiar la idea de los antibióticos, y antibióticos por la prevención, es decir, menos antibióticos y más mascarilla y más lavado de manos. Más lavado de manos, exacto. Y es mejor salir a la calle que pasarse toda la tarde en el salón de casa con visitas de primos, amigos, con sus hijos, corriendo por ahí, haciéndose fotos con el bebé recién nacido, sobre todo en esta época del año. Acercándose. O sea, eso es una costumbre social que se percibe como
inocua. Todo lo contrario, cuando y yo era pequeño en mi pueblo se ponía uno malo y allí iba a ir a ver a este que está malo. Todo el mundo a verlo. Eso es de lo más dañino que hay. Es decir, cuando en esta época un bebé nace hay que intentar alejarlo de los focos de hermanos mayores, de primos, de hijos de amigos que estén malillos. Como todo el mundo va a casa a ver al bebé recién nacido, pues todo el mundo malo allí, y lo que hay que hacer es restringir la visita y controlar a las personas que estén enfermas. Y si los padres están acatarrados, mascarilla y lavado de manos, mascarilla y lavado de manos, y eso evitará muchos es que cuadros. tú has dicho lo del mes, pero es que una persona estornuda y hasta 6 metros llevan las gotitas estas de fluje que hicimos como una especie de vídeo donde se veían como goticas y dentro el virus, para que la gente tuviera la imagen de eso, pero hasta 6 metros, un estornudo, ¡pum!, 6 metros. Son enfermedades muy contagiosas. Y luego nosotros en el hospital, vamos, la prevención es al máximo, aislamiento estricto, y nosotros nos ponemos hasta bata especial para pasar de un enfermo a otro, porque no se puede consentir que de un enfermo que ha ingresado por otro motivo al final se lleve la bronquiolitis de regalo, que hay que llevar mucho cuidado. Por eso en los sitios con mucha aglomeración, he dicho también las salas de espera médico y eso, lo mejor es que este tipo de niños los atiendan enseguida y se vaya a su casa. No pueden estar 2 horas esperando en una sala, luego pues esos centros comerciales, tal. Y sería, me imagino que un bebé pequeñito es muy complicado, pero a lo mejor un niño de 2 o 3 años, digo que tiene que estar en una sala de espera por las circunstancias 2 o 3 horas, que ese niño de 2 o 3 años, ¿a él le pusieran una mascarilla o no? Se podría poner, claro. Se que podría sí, poner claro, también, claro, para claro. evitarle por lo menos. Claro. Muy bien. Rosa, antes nos has dicho que hay que ver lo que hacéis en atención primaria, diagnosticáis la angina por estreptococo así a golpe de palito, meten el palito 5 minutos y ya está. ¿Y la bronquiolitis, cómo la diagnosticáis? Pues con el fonendo. No tenemos más posibilidades. Bueno. Lo que sí que hacemos nosotros es un seguimiento de los niños que tienen bronquiolitis, porque normalmente son los más pequeños, entonces sí que habitualmente pues la bronquiolitis tiene un periodo de empeoramiento, que son los 2-3 primeros días, y a veces tú ves el primer día que el niño no está muy mal, pero siempre les dan los signos de alerta, que vuelvan a acudir y los volvemos a revisar a las 24, 48 horas, y cuando ya han pasado 3 o 4 días de la bronquiolitis ya es como los dejamos que a su libre evolución. Los signos de alerta, aparte de la dificultad respiratoria, pues es el rechazo de alimentos, el que aparezca fiebre, y en cuanto lo ocultas, valora. No tenemos ninguna prueba rápida de momento. Vamos, yo creo que lo que queremos todos los pediatras para esto es una vacuna. Queremos una vacuna, sí, pero no existe. Yo quiero puntualizar, por si acaso alguien está viendo, que existe una vacuna para la bronquiolitis, bueno, para el VRS, pero que está exclusivamente indicada para pacientes de alto riesgo y prematuros por debajo de las 32 semanas. La medicación que dais normalmente en el hospital cuando el niño... de uso exclusivo hospitalario, que no se da en primaria. Y tienen que acudir al hospital y ponérselo para los prematuros grandes, los grandes prematuros, que va a coincidir, eso es, la temporada de bronquiolitis. Está indicado en los pacientes en los cuales la bronquiolitis podría tener consecuencias graves. Y es caro, de uso hospitalario, el niño tiene que acudir al hospital a ponérselo. Sí, que es una película diseñada para determinar. Claro, pero una vacuna que pudiéramos poner... Sí, que es lo que tú dices, que no te de llegue... primaria no, es de uso exclusivo hospitalario, muy restrictiva para enfermos de alto riesgo, por lo que dice José Luis. No, pero está bien que no, para que no llegue un padre o una madre al pediatra del centro de salud y le diga, mándeme la vacuna. No, no se pone en primaria esta vacuna. María José, en el hospital el tratamiento de la bronquiolitis necesita unos cuidados especiales, porque ya si va al hospital es porque el bebé está mal. Pues normalmente, como he dicho que es un virus, pues no hay un tratamiento curativo como tal, ¿vale? Entonces, en principio, pues hay que intentar evitar, sobre todo, pues poner antibióticos si no hay una sobreinfección bacteriana de ese cuadro vírico, y los tratamientos son sintomáticos. O sea, intentamos poner tratamientos de soporte para que el niño
solo, vaya superando la infección y pueda respirar bien por sí mismo. Entonces, a veces necesitan como tratamiento de soporte, pueden necesitar oxigenoterapia, que es un suplemento de oxígeno en gafitas nasales, lavado nasales y aspiraciones nasales también hacemos, porque desobstruimos la vía superior y mejora la ventilación. Podemos, si responden, los niños más mayores responden a los broncodilatadores o a la adrenalina nebulizada, aunque no hay una evidencia científica de que sea curativo, pero si hay una mejoría sintomática, también a veces utilizamos ese tipo de mascarillas en el hospital. Y en casos más graves, pues claro, siempre, pues los casos más graves pueden necesitar soporte respiratorio con algún tipo de ventilación, que normalmente se empieza con ventilación no invasiva. Pero que normalmente, realmente en el hospital, los cuidados generales habituales y luego sintomático, que tiene más dificultad respiratoria, su oxígeno, que veis que los bronquios están muy obstruidos por broncodilatadores, es decir, realmente es lo que se hace. Y como ha dicho Rosa antes, que la alimentación a veces también, los casos más graves, que son los que van al hospital y los que no son capaces de alimentarse por sí mismos, entonces puede ser que necesiten alimentación por sonda o sueroterapia, entonces en ese caso también es un criterio de ingreso hospitalario, ¿no? Que la dificultad respiratoria les dificulte la alimentación. Pero son solo tratamientos de soporte hasta que los niños pues van superando su propio sistema inmune, es capaz de superar la infección. José Luis, si hay un problema que realmente puede asustar a los padres, es el tema del estridor laríngeo. Un niño que parece que se está ahogando. Exactamente, ¿qué es el estridor laríngeo y qué hacer? Un padre, una madre de su bebé empieza que parece que se está ahogando, ¿qué debe de hacer? Es muy frecuente en el grupo de niños del que estamos hablando, de los 2-3 años de edad en la época del invierno, y yo creo que todo el mundo, o sus hijos, algún conocido, los ha presentado alguna vez. El estridor laríngeo que comenta es un ruido respiratorio, un ruido que se produce en la inspiración, en la toma del aire, hay como un sonido, hay como que el aire no te entra, y que va asociado muchas veces, o la mayor parte de las veces, a un proceso infeccioso de la laringeal, a una laringitis. Se asocia con mucha frecuencia a una tos muy característica de estos procesos, que era una tos perruna, como la de una foca, muy característica e inolvidable. Cuando la oyes ya siempre la vuelves a reconocer, y los pediatras estamos muchas veces acostumbrados a diagnosticarlo incluso cuando están fuera de la consulta. A pesar de lo aparatoso que hay, de cómo asusta, porque además es muy puñetero, suele aparecer en mitad de la madrugada y suele dar la cara muchas veces, estando en la tranquilidad de la noche, de repente debuta y es cuando da la cara, y a pesar de lo aparatoso que es, la inmensa mayoría de veces es autolimitado y no tiene mayores consecuencias y no es grave. ¿Qué se hace cuando de repente tu hijo se te pone así? Lo que dice José Luis está muy bien, pero cuando tu hijo se te pone el padre o la madre... Pues lo primero de todo es tranquilidad. Es decir, ponernos nerviosos y agitarnos nosotros y al niño no va a hacer que se ponga bien e incluso puede empeorar las cosas. Lo primero de todo es tranquilidad, y la primera medida que se recomienda así en casa es abrigar al niño sin taparle la cara ni la boca y ponerlo a respirar el aire frío de la noche. Abrir la ventana, sacarlo al balcón y tenerlo entre 5 y 10 minutos tranquilamente respirando aire frío, sin taparle la boca. ¿5 o 10 minutos? Sí, aproximadamente ese tiempo, tranquilizándolo y que esté recibiendo ese aire frío, porque eso tiene su efecto, alivia ese proceso inflamatorio y el niño suele mejorar además rápidamente de esa sintomatología. Y una buena parte de los casos, con esa tranquilidad y esa paciencia, se mejoran. ¿Cuándo hay que preocuparse o cuándo hay que consultar en urgencias o en un centro médico? Pues cuando, a pesar de haber hecho eso, sigue el niño presentando un estridor, incluso estando tranquilo, él sigue presentando ese ruido para respirar, o bien porque le vemos que tiene dificultad respiratoria, pues lo que antes ha comentado María José, que le vemos que tiene que mover el pecho, meter las costillas para respirar, o bien que lo vemos morado. En esas situaciones, pues sí hay que consultar, pero la mayoría de las veces, con esa medida de sacarlo fuera, mejora. Y yo he oído a veces casos de que, por ejemplo, lo han cogido, los padres pues lo han puesto a lo mejor unos minutos a respirar el aire de la calle, pero al ver que no se le quitaba, se lo han cogido en el coche, se lo han llevado y cuando llegaban a urgencias se le había quitado. Eso debe ser como bastante frecuente, ¿no? Eso es súper frecuente. Y eso es bastante frecuente. Pero bueno, yo lo comprendo. Abriendo la ventanilla del coche. Ya, pero yo comprendo que el padre y la madre se asusten mucho, y digan... Porque en este caso casi sería mejor hacer eso, cogerlo y llevarlo, o llamar a emergencias, como tú has dicho antes, María José. Hombre, a ver, supongo que cada uno sabe su nivel, ¿no? de estrés, ¿no? Hombre, yo creo que si el niño
A ver, si no está morado, tiene una coloración normal y bueno, y está con la tos perruna, pero no se le pasa, pues puedes ir en tu propio coche, ¿no? Pero bueno, en casos a lo mejor muy graves, pues quien necesite podrá llamar a emergencias, ¿no? Pilar, los bebés también pueden tener la gripe, ¿no? Pues claro que sí. Sí, pero es que, vamos a ver, en un adulto, la persona que yo te digo, la amiga mía que el otro día tenía, es muy fácil. Tiene fiebre alta, quebrantamiento general, como si le hubieran dado una paliza, la tos, lo otro. Pero en un bebé pequeñito, ¿cómo diagnosticáis la gripe? Pues vamos a ver, los niños claro que pueden tener gripe y de hecho en las épocas de epidemia pues diagnosticamos muchos niños con gripe. ¿Cómo se diagnostica la gripe? Porque se sospecha clínicamente, otras veces hay otros miembros de la familia que están afectados. Es que tengo gripe, pues si el niño empieza con fiebre, empieza con síntomas catarrales, con mialgias, con mal estado general, pues entonces hay un test rápido, también rápido, por decirlo de alguna manera, que es la determinación antigénica emboconasal del virus de la gripe y ya está diagnosticado. De hecho, nosotros estamos diagnosticando muchos niños con gripe, ahora por ejemplo, que estamos en época de epidemia, aunque ahora ya está un poco pasando, y de hecho muchos los tenemos que hospitalizar porque a veces la gripe, como todos sabemos, es una enfermedad grave. Nosotros tenemos niños ingresados por gripe, pues bastantes desde que empezó el mes de enero y febrero. Yo creo que hemos tenido bastantes niños ingresados con el diagnóstico. Que ¿cómo se diagnostica? Pues ante la sospecha clínica y haciendo el test de antígeno. Sí, en unas horas te da el problema es como el tratamiento es sintomático, pues estamos hablando de una enfermedad vírica. Si el niño tiene gran afectación del estado general o está muy pachucho, no quiere comer, etcétera, pues tenemos que hospitalizarlo y bueno, y a pasarla dentro del hospital. Otras veces pues el tratamiento es sintomático y lo mandas a domicilio. La sospecha es muy facilita porque durante la época de epidemia, ahora mismo, por ejemplo, que tenemos gripe, pues de lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Y luego, pues bueno, si hay fiebre alta, pues tratamiento antitérmico y desabrigarlo, todas las medidas que ya hemos comentado anteriormente. Yo veo que en este tema, no en otro, pero en este tema, los pediatras os estáis tirando el agua a vuestro tejado. Vamos, no hay que hacer nada. Tranquilidad, buenos alimentos, agüica, poner al bebé cómodo. Pero ¿me entendéis lo que quiero? Sí, pero no tenemos... Por lo menos lo que se decía, magia. Primero no hacer daño. Primero no hacer daño. Luego otra cosa que quería decir yo respecto a la gripe es que los niños son los principales vectores de la transmisión de la gripe, que los niños, claro que contagian y bueno, y que puede hacer que a través de un niño pues luego al final pase toda la familia la gripe. Y una cosa importante que podrían hacer las mamás embarazadas es vacunarse de la gripe. Eso es. Me acabas de quitar la pregunta. Eso quizás sea una de las mejores medidas preventivas. La mujer embarazada que no tiene riesgo por ponerse la vacuna, puesto que la vacuna de la gripe son antígenos de la cápsula, o sea, no va a dar la enfermedad, se puede poner en cualquier momento de la gestación. Y si va a tener en época de gripe, tanto a partir del segundo trimestre de la gestación, esa vacuna va a proteger al bebé los primeros 6 meses, con lo cual la primera temporada ya te la has saltado. Te voy a leer la pregunta. Eso es una medida. Si se vacuna de la gripe una mujer embarazada, ¿puede vacunarse? Y puede luego, vacunarse sin el bebé tiene menos riesgo de tener la gripe. Los 6 primeros meses. Muy bien. No, esto es un mensaje para que... Pero que no puede. Debe. Pero si es que yo soy de los que... Nosotros hicimos aquí un programa sobre la gripe y además Rosa ha dicho una cosa muy interesante. Es que no son virus muertos ni virus atenuados, es que es la sustancia que nosotros le llamamos el antígeno para que la gente no nos comprenda. O sea, que eso no puede provocar la enfermedad. Que pone en marcha el sistema de defensa. Inocuo. Es inocuo total. Muy bien. ¿A partir de qué edad, María José, se podrían vacunar los bebés de la gripe? Pues mira, la vacuna inactivada, ¿vale? Está contraindicada en menores de 6 meses, ¿vale? Pero a partir de 6 meses está indicada en los niños que tienen factores de riesgo, ¿vale? Por ejemplo, pues que tengan problemas cardíacos, respiratorios, también en los que tengan diabetes, en inmunodeprimidos, también en los celíacos y también en los niños que sean sanos, pero que
convivan con otras personas que sí que también tengan estos factores de riesgo, que tengan algún problema de los que he comentado antes, porque como ha dicho Pilar, que podían ser el vector ellos, ¿no? Que no lo transmitan a los familiares afectados. Vale, por ejemplo, un caso práctico. Imagínate que la madre de un bebé tiene un cáncer de mama y le están dando tratamiento con inmunosupresores. Ha tenido un bebé o tiene un niño pequeñito, se debe vacunar a partir de los 6 meses se debe vacunar de la gripe. Siempre que tenga más de 6 meses, sí, porque antes de los 6 meses no. Que el bebé o el niño pequeño no pueda transmitirle la gripe a la madre que está inmunodeprimida, a la madre o al padre por otro tipo de tumor. Para los menores de 6 meses está la vacuna de la embarazada y a partir de los 6 meses ya esos niños sí que deberían de vacunarse. Y no solo la vacuna de la embarazada, sino la vacuna del entorno del bebé. También. Vale. Quiero decir que ese padre que va a tener un bebé este invierno debe de vacunarse de la gripe. Y esos hermanos mayores porque de alguna manera hacemos un colchón alrededor del bebé para que nadie de la familia le transmita la gripe. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero no hay manera para que la gente se ponga la vacuna de la gripe. Pues bueno, yo te diré que estoy embarazada y que me he vacunado este invierno. Y encima pediatra y sanitaria, que son de los que primeros... también me vacuno por eso también, pero bueno, que para que la gente no tenga miedo y que vea que hay que hacer. El mensaje es muy potente porque da ejemplo. Claro, por dar ejemplo, que no pasa nada y que hay que hacerlo. José Luis, ¿qué es el síndrome de la guardería? Pues es como llamamos al fenómeno que además es tan frecuente hoy día de la secuenciación de infecciones banales que tienen los lactantes que van a la guardería, es decir, que van cogiendo una infección detrás de otra. Hoy en día es muy frecuente que los lactantes ya de 6 o 7 meses muchas veces tengan que ir a la guardería pues por circunstancias familiares, pues porque todos tienen que empezar a trabajar, que eso es un tema que algún día habría que hablar, y la guardería es un entorno muy propicio pues para el contagio fácil de procesos infecciosos, de catarros, de infecciones víricas. Pues están conviviendo cercanamente, comparten chupetes, comparten juguetes, y la tasa de transmisión de estas infecciones, que son infecciones, son catarros, la mayoría de ellos son infecciones víricas, no suelen ser muy importantes, pero la tasa de transmisión y de contagio es altísima. ¿Qué pasa? Pues cuando un niño tiene un proceso se lo transmite rápidamente a muchos compañeros de aula, de clase, y cuando un niño va a terminar un proceso engancha a otro y después engancha a otro. Se dice y se considera como normal que un niño que va a la guardería pase entre 10 y 12 procesos al año. O sea, uno al mes. Uno al mes. No parece mucho, ¿no? Pero si no, me parece muchísimo. Pues a lo mejor no son muchos, no pasa nada, pero claro, cada proceso dura de media 8, 10 días, 12 días, mejor de media, desde que empieza con los síntomas hasta que deja de toser, hasta que deja los mocos. Si multiplicas los días de cada proceso, es una brutalidad. Pues un niño puede estar enfermo entre 3 y 4 meses enfermo, quiere decir con sintomatología de mocos, de tos, de catarro, todo eso aderezado con fiebre de vez en cuando, con alguna bronquitis, etcétera. ¿Cuándo no deberían ir a la guardería? Es difícil. Vamos a ver, todas estas infecciones no tienen consecuencias. No tienen trascendencia para la salud a largo plazo del niño, ni va a condicionar que luego sea un niño enfermo, ni nada de eso. Tiene consecuencias para su calidad de vida en ese periodo, porque al final los padres tienen la percepción de que su hijo siempre está enfermo, porque prácticamente no recuerdan, desde el momento que empezó la guardería, no recuerdan ni un solo día donde haya estado sin mocos, sin tos. Eso es el síndrome de la guardería, el estar siempre pasando procesos que no son graves, pero que el pobre pues no suelta uno detrás de otro. Tenemos una sección que se llama pruebas médicas. Vamos a ver qué enfermedades se pueden descartar con la prueba del talón. La prueba de talón, como se conoce así, es el programa de cribado neonatal que nos va a permitir detectar algunas enfermedades endocrino-metabólicas que tienen prevención. O sea, detectarlas a tiempo para llevar un tratamiento adecuado, una actuación sanitaria adecuada, para prevenir los efectos que pueda producir esa enfermedad. Esa prueba se hace al nacimiento y además actualmente se hace antes del alta hospitalaria, entre las 24 y las 48 horas. Pues es una prueba muy sencilla, se hace tomando una muestra de sangre del talón que impregna un papel y también una muestra de orina. De las mismas maternidades no son remitidas al centro por un servicio de valija externa. Esto es muy importante porque tiene unos tiempos de detección, o sea, en el laboratorio, que son los adecuados para instaurar el tratamiento de este grupo de enfermedades antes de la aparición de los síntomas de las mismas. Son enfermedades que están relacionadas con el metabolismo. Estas enfermedades pueden tener un debut neonatal fatal si no son tratadas a tiempo.
Y el tiempo de análisis, que también estamos sujetos a unos controles de calidad muy exhaustivos por parte del Ministerio, son aproximadamente 2 días para el hipotiroidismo congénito primario, para fibrosis quística, y de 3 días para el cribado neonatal ampliado de lo que es las alteraciones del metabolismo intermediario, de aminoácidos, orgánico-aciduria y alteraciones de la beta-oxidación. Todas ellas son genéticas, la mayoría de ellas son autosómicas recesivas. Esto quiere decir que los padres no saben que son portadores de dicha enfermedad hasta que tienen un hijo afecto. Por eso es tan importante el realizar esta prueba. Lo que recibimos de las maternidades son la muestra de sangre impregnada en el papel especial y la orina, junto con una ficha con los datos demográficos del recién nacido. Una vez que llega al laboratorio, lo que hacemos para asegurar la trazabilidad de la muestra es numerarlo con un código de barras que va también en los datos demográficos del recién nacido. El método analítico difiere mucho de otros laboratorios, porque ya empezamos que el tipo de muestra es una sangre impregnada en papel. Entonces, lo que ellos realizan es cortar, a través del código de barras, tenemos la identificación del recién nacido, y ellos lo que hacen es cortar la muestra para que los resultados, una vez que estén analizados, que salen al día siguiente, puedan ser introducidas en el programa informático que relaciona directamente con el recién nacido. Resaltar que el Ministerio, la cartera básica del Sistema Nacional de Salud, establece que tienen que detectarse como mínimo 7 enfermedades, pero aquí en la región disponemos de la espectrometría de masa asentante, de una tecnología desde el año 2007 que nos permite detectar alrededor de unas 40 enfermedades distintas endocrino-metabólicas, y eso pues no está establecido en toda la región. Vamos a ver, Rosa, siguiendo con el tema del síndrome de la guardería, ¿un niño cuándo no debería de ir a la guardería? Yo, en general, se lo digo a las madres, que el niño debe estar en casa hasta estar 24 horas sin fiebre, que se supone que ha pasado la fase aguda de la infección antes de volver a la guardería. También, en los casos esos que ha dicho José Luis, que el niño tiene que empezar muy pronto en la guardería, yo recomiendo que se mantenga la lactancia materna por lo menos 1 o 2 veces al día. Si nosotros apoyamos con las defensas de la madre el primer curso de guardería, pues evitamos muchas de las infecciones. Muy bien. Bueno, yo he dicho al principio del programa que íbamos a hablar de la fiebre, de los problemas respiratorios y que también íbamos a hablar de los vómitos y de las diarreas, pero no nos ha quedado tiempo, con lo cual quiere decir que tendremos que hacer otro programa para tratar todos esos temas. Entramos ya dentro de los 5 últimos minutos. Entonces, pues, lo que queráis destacar de lo que habéis dicho o algo nuevo, este es el momento. María José. Pues yo, sobre todo, recalcar que lo más importante es la prevención, ¿no? Que prevención, ¿cómo podemos prevenir todo esto? Pues vacunar, ¿no? Vacunarse a las embarazadas, vacunar a los pacientes de riesgo, a los que estén en contacto con otros de riesgo, de la gripe, por ejemplo, y luego para prevenir las infecciones respiratorias como la bronquiolitis, pues la higiene de manos y pequeñas medidas que a lo mejor pueden hacer un mundo, como por ejemplo, pues si vamos a toser o vamos a estornudar, pues utilizar un pañuelo, no utilizar las manos o ponernos la manga de la camisa. Eso enseñárselo a nuestros hijos desde pequeñitos para que así pues no transmitan las enfermedades, y cuando lleguen a casa es buena costumbre hacerles lavarse muy bien las manos con agua y jabón, porque así evitan todos los gérmenes que han estado tocando y que los pueden llevar en las manos del cole. Muy bien, José Luis. Un minuto de gloria. Mi minuto de gloria es que insistir en que es normal que los niños pequeños pasen múltiples infecciones en los primeros años de vida, que esas infecciones son autolimitadas en la inmensa mayoría de ocasiones y que el uso indiscriminado de antibióticos no solo que no sirve para nada, sino que encima es perjudicial, y que lo más importante de todo es la prevención del contagio, con lo que ha dicho María José. El lavado de manos, jabón o solución hidroalcohólica que todos deberían tener cuando tienen niños pequeños en casa. Rosa. Pues eso, el apoyo de la lactancia materna para evitar ese encadenamiento de infecciones y mantener al niño asintomático por lo menos 24 horas antes de volver a la guardería.
por él y por los compañeros. Hay una pregunta que nos han hecho al principio que no hemos contestado, te la voy a hacer a ti. ¿Cuándo es conveniente introducir el huevo en la alimentación del bebé? ¿A qué edad? A partir del 7º, 8º mes, introduciéndolo poco a poco, cocido, que es como se asimila. Ahora se introducen los alimentos en general más precozmente que antes. 7 u 8 meses, ¿el huevo entero o solo la clara? Empezamos poco a poco por la yema y luego por la clara. Empezamos por la yema y luego la clara. Muy bien. Así queda respondida la pregunta. Pilar, tu minuto de gloria. Muchas gracias. Yo quiero destacar que la fiebre no es una enfermedad, que la fiebre es una forma de reaccionar del sistema inmunitario del niño ante la infección, que la mayor parte de las infecciones en los niños son víricas, como hemos dicho, con lo cual no se requiere un tratamiento antibiótico, y que para la fiebre lo más importante es desabrigar al niño, hidratarlo muy bien, ponerlo cómodo, y muchas veces incluso no hace falta dar antitérmicos, como hemos señalado todos. En fin, que no hay que tenerle tanto temor a la fiebre, sino que es un mecanismo de defensa y que es bueno que ante una infección el niño reaccione con fiebre. Peor sería o más raro sería que no la tuviera. Nada más. Pues creo que realmente había hecho un programa extraordinario y además nos ha dado pie para hacer otro después, porque nos han quedado muchos temas por tratar. Sobre todo yo lo he visto práctico, lo he visto muy barato, muy económico el tema de la pediatría. Decir además que bueno, es porque estamos hablando de una serie de cuidados generales, pero que realmente vuestra labor es extraordinaria y así se reconoce públicamente, porque además hay otra serie de enfermedades que trataremos en distintos programas, donde el papel de los tratamientos fáciles que hemos hablado aquí no es así, sino que realmente se requiere un conocimiento y una experiencia muy grande. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana, donde haremos un nuevo programa de La Salud en tus manos, y desearos que seáis muy felices.